Buenas noches muchachos. Lamento ayer no haber podido crear el video de la clase, pero voy a tratar de ponerme al día con la clase de ayer y la clase de hoy, por lo que voy a tratar de avanzar rápidamente. Entonces, lo que no vayan entendiendo tienen la posibilidad de ir pausando el video, retornarlo al punto donde se quedaron un poquito perdidos y, y volverlo a ver. Estamos trabajando en nuestra base de datos de la clínica. Yo amplié un poco ya el tema de la base de datos. Ya tiene 16 tablas. Estas 16 tablas tienen relación entre sí por módulos. Tiene el módulo de la historia clínica, de la fórmula, tiene el módulo de la asignación de las citas, la agenda, tiene los módulos de facturación que tienen que ver con el sistema de tarifas, convenios y las EPS. Por lo tanto, ha ido creciendo el tema. Habíamos hablado de que no van a encontrar módulos como tal en la documentación, dado que eh, estos no vienen explicados de esa manera. Es la manera con la que algunos programadores tomamos la herramienta, le damos un entendimiento propio y la trabajamos parcialmente, la porcionamos en pedazos de código más pequeño para hacer más sencilla la tarea. Entonces, no siendo más, manos al código y arranco. Arranco a explicar por qué que necesitamos EPS. En una clínica se necesita las EPS con los convenios. Entonces, hasta ahorita no tengo. Se crearon algunas ayer. Tengo 6, 7 EPS. 7 EPS. Tengo entonces los copagos. Tengo entonces los convenios. Tengo los consultorios. Consultorio no tengo ninguno, entonces voy a insertar uno. Voy a hacerlo por la base, por el administrador de bases de datos. El administrador de bases de datos directamente. Digo que el consultorio 303 y el consultorio 305. Con estos dos consultorios voy a trabajar. Vale, continuar. Y voy a escogerme un médico con el que voy a hacer el ejemplo de hoy. Entonces, los médicos, yo creé 101 médicos con la fórmula de los arreglos. 101 médicos y vamos a escoger uno que por lo menos tenga un nombre bonito. Este señor Oliver Herrera, el médico número 24, que tiene la especialización 5. La especialización 5 está aquí en especialidades. La 5 es endocrinología. Pues la endocrinología supongo que tendrá que ver con algo del estómago o algo así. No, mejor no pregunto. No soy médico. No me gustan las vísceras. Entonces será el que tiene la profesión 5. Por lo tanto, voy a crear en mi agenda para ese médico. Pero en que para ese médico voy a crearle unas citas para poderlas ver ahorita. Entonces voy a darle en insertar. Voy a crearle al médico 24 de la especialidad 5. Entonces el paciente, creo que pacientes tengo pocos, entonces el paciente 5 de la EPS 2 del convenio. En esto debe ir atado el convenio para el tema de facturación. Depende el convenio, asimismo es el pago, pero tendría que llenarse desde el aplicativo, consultar cuál es el convenio que le corresponde. Pero para este ejercicio yo lo voy a poner a mano y voy a decir que es el 2. El del sistema del copago 1, o sea el rango 1, y la especialidad la 5 y el médico el 24.
La fecha, pues voy a colocar la actual. Eh, bueno, digamos, sí, voy a colocar la actual. Y la hora, pues voy a colocar la actual también. Para las 12:30, 30 segundos. Entonces en el consultorio 2, y todavía no tengo ni la fórmula ni la historia, porque esas las tengo que crear en el momento que el médico entre y le cree la historia, y de una vez la guarde y la deje anexada aquí a esta agenda. O sea que cuando el usuario venga a preguntar por su historia clínica y lo que le dijo el médico este día de consulta hoy, el personal de caja sea capaz de realizar una impresión rápida. Entonces vamos. ¿Con qué es el paciente 5? Bueno, es especialidad 5, médico 24. Voy a proseguir solo con este médico. Voy a decir que es el paciente 1, la EPS 5, el convenio 2, el copago 2, la especialidad 5, el médico 24 y la fecha de hoy nuevamente, y ya no las 12:30 sino la 1. Listo. Y en el consultorio 2, ahí tengo, se afectaron dos filas, por lo que ya tendría o podría realizar mi consulta múltiple y que me traiga toda la información de los ID relacionados con el médico, con el paciente, con la EPS, con el tipo de convenio, con la forma con el copago, con la fecha, con todo. Entonces voy a realizar mi consulta SQL de mi consulta múltiple. Voy a realizar la consulta, por lo tanto, para ver cómo se vería el global del médico, cómo va a ver esa información, perdón, no el médico sino el cajero, y cómo él a través de esta agenda tiene acceso a el paciente y tiene acceso a su historia clínica anterior y sus antecedentes. Entonces, por lo pronto, vamos a borrar esto. Vamos a aquí. Bueno, aquí estoy construyendo mi consulta. Tengo ya las tablas y estoy creando el condicional. Donde digo que la tabla 1, que es mi tabla agenda, sea igual en la tabla 3 a la tabla pacientes, donde mi tabla 1, mi tabla agenda, en su ID médico sea igual a la tabla 2 en ID médico, y la tabla 4, o sea, la tabla 1 ID EPS sea igual a la tabla 4 ID EPS. Bueno, pero adicional a eso, donde la tabla especialidades
tenga relación también con la tabla 1. Sea igual a la tabla 5 ID especialidades. Listo. Y donde solo puede haber todo lo agendado al médico que tiene el ID 24. Entonces todo lo que tiene agendado el médico ID 24, entonces será que la tabla médicos, que es la tabla 2, ID médico, perdón, que la tabla 2 sea igual al ID médico, ID médico sea igual a 24, y esta la voy a hacer así porque la estoy creando de manera del administrador, pero aquí debería de funcionar porque tengo dos del médico 24 que las acabé de hacer. Entonces me muestra todas las tablas unidas con toda la información, y esto se me hace una consulta enorme, y cuando la vuelva un arreglo va a ser terriblemente enorme, entonces y es aquí donde viene la magia de estas consultas, porque ya para que el arreglo no se me haga tan grande, entonces yo qué haría, eliminaría este asterisco y comenzaría a meter columna por columna de las que voy a requerir de cada tabla, y haciendo referencia que de la tabla T1 solo necesito que me muestre determinados campos, de la tabla T2 solo estos campos, de la tabla T3 estos campos, y todos que tengan relación con esta condición where que tengo aquí y con el ID médico. Pero es fácil ver que en este momento arrastro toda la información de la consulta, que la consulta no tuvo ningún problema, y que yo puedo ir paseándome primero por la tabla T1, que la tabla T1 era la tabla agenda, luego pasar por la tabla 2, que es la tabla de el médico, que es el mismo médico, y luego por la tabla 3, que era la tabla del paciente, decirme que el paciente tiene un problema, que aquí es de una EPS y aquí es de otra. Pero estos son dos pacientes diferentes. Uno es Nicolás Martínez y el otro es César Augusto Pérez y que tienen relación. Uno es de Comeva, de la IPS2, y el otro es de la IPS1, Hazme Salud. Aquí no se guardó la congruencia que se requería. ¿Por qué? Porque debió haberse llamado a esta en este, porque el problema fue mío, que yo los datos en la agenda los metí manualmente y no los metí por consulta. No hice consultas para asegurarme de que los datos que estuviera ingresando fuesen los correctos. Entonces se creó una incongruencia entre los datos, entre la IPS que le guardé, a esta persona con la que tiene relación con la base de datos. Entonces donde yo le diga que donde este campo tiene que ser igual a este, no me lo había encontrado, me había dejado
la consulta por fuera. Pero para efectos de esta clase, y solo de esta clase, este argumento es válido, porque ya vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar a la parte de lo que para mí tiene un poco más de sentido, y es la parte de comenzar a crear los constructores y a crear los módulos con los cuales vamos a desarrollar todas estas asignaciones a asignaciones a la base de datos, con las cuales vamos a llenar todas las tablas, con la cual vamos a manipular los datos, vamos a generar los insert, los upload, vamos a generar las actualizaciones, y vamos a generar las eliminaciones de los datos erróneos, las modificaciones y lo que sea necesario. Además de eso, vamos a generar todas las consultas, como esta, que esta es una consulta multitabla, tiene 5 tablas relacionadas entre sí, pero a veces son más. Entonces, y a veces son más complejas, porque yo debí haberle agregado que el campo de este no estuviera directamente relacionado con el de la tabla agenda, sino que estuviera directamente relacionado con el de la tabla es más, lo voy a hacer y para que se vea cómo debió haber sido la consulta. Esta es la consulta que tenía, y yo tenía una relación directa, un momento que casi no veo, tenía una relación directa entre el ID de la EPS de la tabla 4, pero con el ID de la EPS de la tabla 1, y yo necesito es de la tabla 3. Entonces vamos a cambiar este y voy a decirle que de la tabla 3 el ID de la EPS tiene que ser igual al ID de la tabla 4. Entonces la función de guardar aquí no me funciona. Voy a darle consultar, y ahora debo de tener la misma EPS del paciente, la EPS 1 con la 1 y la 2 con la 2, y así obvié el campo de la agenda, que debió haber salido de aquí. ¿Y por qué lo guardé en la agenda? Porque a mí me interesa guardarlo en la agenda toda vez que no tengo que venir a preguntarle al paciente qué EPS tiene, y en el momento que yo vaya a hacer una función contable, ya puedo descartar la lectura del campo del paciente de su EPS para realizar una contabilidad, y me salto una tabla solamente trayendo un dígito, guardando un dígito en la agenda. Entonces, por eso les decía que a través del aplicativo es que se llena ese campo. Como yo los llené de manera aleatoria en este momento para efectos de la clase, entonces allí fue donde se me generó el error. Pero toda vez que estos dos, este es igual a este y este es igual a este es igual a este, y el 2 es igual al 2, pero no tienen relación alguna con el ID que yo guardé de la EPS acá, que esto lo hice aleatoriamente. Aquí de manera aleatoria el 2 fue 2, pero aquí el 1 fue 5. Entonces esos debieron haber sido arrastrados desde una consulta y guardados por aplicación, no guardados de manera aleatoria y manual. Entonces, como la información debe de llenarse es a través del aplicativo, comencemos a desarrollar entonces
las funciones en pro del aplicativo. Y pues hoy traigo primero hicimos la inserción y ya hicimos un insert, pero para mí sí fue muy importante que ya veníamos trabajando el tema de los arreglos. Ya sabíamos que era una variable de tipo arreglo y ya habíamos construido con los arreglos con arreglos de una dimensión, arreglos de dos dimensiones, y habíamos hasta construido el llenado de tablas como lo fue el de la tabla el de la tabla médicos. En esta base de datos lo usé específicamente el código para llenar la tabla médicos. Llené 101 médicos, tiene 101 médicos, y voy a trabajar con el 24, que ese es Oliver Herrera, con Oliver Herrera. Entonces, porque voy a que a través de un sistema de logueo, y vamos a empezar por eso, por construir un sistema de logueo. Y entonces veníamos creando las sesiones, y decimos que la sesión siempre debe comenzar en la primera línea con el Start Session. Esta línea no cuenta como primera toda vez que está comentada, o sea que voy colocarla aquí, no pasa nada. Entonces inicio siempre en la primera línea mi Start Session, y este Start Session está totalmente relacionado con una función que les mostré. Yo tengo por aquí mi ayuda a memorias y lo reemplazo aquí, y este reemplaza al Session Start porque destruye, si existe otra sesión, la destruye e inicia esta, porque a veces se quedan dentro de los servidores con estas cantidades de sesiones que se pueden abrir, se pueden crear conflictos. Entonces esta fue una pequeña solución que no es mía, la encontré en la web. Ya no recuerdo exactamente si fue en qué página fue, pero hace mucho tiempo que la uso, y esto me solucionó un problema de sesiones. Pero pues para efectos de esta clase vamos a decir que el Session Start se inicia aquí en la primera línea. Tenemos el class, este es el class médicos, donde los médicos se van a loguear, los médicos. ¿Y qué digo? Creo mi clase médico con una función para loguearme, donde traigo a esa función el usuario, la contraseña, y aquí el que no les he explicado muy bien todavía. Hasta ahorita voy a pausar este parte del código, vale, sí, un coma para detener el código, voy a darle un eco de la variable md5 de la variable pass, de la variable password, y la voy a, para mostrarles en pantalla. Entonces tengo en mi archivo index aquí, lo voy a refrescar. Tengo un usuario, una contraseña, y voy a reiniciarlo nuevamente porque voy a comentar entonces ejecutémoslo nuevamente, y tengo mi contraseña 12345, le voy a enviar, y aquí tengo mi contraseña 12345.
porque detuve el código después de imprimir el password. No hace nada más, sino que lo viene hasta allí. Pero ¿qué es lo bonito de esto? Que yo lo encripto y le digo, vea, la información no va a ser la que yo ponga allí, sino que va a ser una información encriptada. Van a ser una serie de caracteres y que no se entienden y que no tienen ningún tipo de relación lógica a simple vista con lo que me está entregando la función. La función MD5 entonces me va a encriptar esos caracteres y se los voy a volver a pasar. Entonces guardo, refresco. Entonces, no sé por qué no quiero. Bueno, refresco, paso 1, 2, 3, 4 y 5, enviar, y tengo este es los caracteres 1, 2, 3, 4 y 5 encriptados con la función MD5. Y si miramos, este es igual a, aquí en los médicos, a cualquier médicos, no cliqué bien, a cualquiera de estos 827, Carlos Bogotá, bueno, un poco más grande. Entonces es totalmente igual. Carlos Bogotá 0, enano alfa 8 alfa 706, y es el mismo. Y con este sí voy a hallar la igualdad dentro de mi consulta SQL, porque si no lo paso de la misma manera que lo guardé, va a ser imposible luego encontrar una igualdad absoluta. Entonces por eso quise pausar aquí un momento la aplicación y creo mi consulta SQL. Y mi consulta SQL, eso es más, voy a pasarme este exi para acá, lo voy a frenar aquí y voy a traer mi eco, lo voy a poner en este lado, y esta vez voy a imprimir mi consulta SQL. O sea que no se va a ejecutar la consulta. Vamos a ejecutar nuevamente el código y voy a decir que es 1, 2, 3, 4, 5 y lo envío. Y ahí tengo mi consulta, de que es un select asterisco from en la tabla médicos, donde el user sea igual a Alexander Ruiz y el pass sea igual a esto, y tiene el límite por defecto, lo puse, no, lo puse aquí, sí, por eso viene acá. Entonces pues puedes eliminar el límite, a 1, o sencillamente poner punto y coma aquí y eliminar esta línea. Entonces volvamos a refrescar. Alexander Ruiz, y ejecuto y tengo mi consulta ya con las variables que las pasé a través del y la ejecuto en SQL. La ejecuto como una consulta SQL y debería hallarme un resultado, y efectivamente tengo una consulta donde me encontró un registro. Esto fue el tiempo que tardó con la información que le di. ¿Por qué? Porque aquí tengo el médico con su teléfono, su dirección, su password, su email y su usuario y su contraseña, y me señala entre unos rectangulitos amarillos. No sé si amplío un poco para que
entre unos rectangulitos amarillos la parte de la igualdad y me dice, vea, si es igual este password a este y este usuario a este. Entonces si hay un registro que cumpla con esas dos igualdades, porque por eso utilizo este conector I, que es si se cumple esta y esta condición, que por lo tanto si se cumple una de las dos no se cumple toda la condición, por lo tanto entregaría un valor falso. Pero aquí me está entregando un valor verdadero porque encontró una doble igualdad. Entonces por eso quise frenar un poco allí para mirar cómo es que se realiza la consulta y cómo el servidor me entrega una respuesta. Prosigo con la explicación de mi código y ahora lo que hago es pasar a través de mi función conectar, que es hasta mi archivo class.php, mi archivo class.php, que lo tengo aquí, y aquí tengo solamente la función conectar, que me conecta con el MySQL Connect, que el MySQL Connect es el que realiza la conexión con las bases de datos, y es este. Entonces abre una conexión con el servidor. Resumido esto, y entramos a la documentación oficial. Dice que abre una conexión con el servidor y que tiene unos parámetros, y dice que la variable enlace, yo la llamé con de conexión, es igual al localhost, al usuario MySQL y a la contraseña MySQL. Esta es la sintaxis. Por tanto yo utilicé el localhost. En este momento estoy usando el usuario root, y como trabajo localmente no tengo contraseña. O sea, yo entro aquí sin introducir ninguna contraseña. Tiene que, si el enlace se realiza, si el enlace no se realiza, muestra estos mensajes, y si se realiza sigue con conectado satisfactoriamente y cierra luego el enlace. Pero yo la realizo de esta forma. La conexión le paso mis tres parámetros tal cual lo muestra aquí el ejemplo, pero además de eso a esta misma función le paso mi MySQL query, que el query lo tengo por aquí, MySQL query, y dice que envía una consulta MySQL, o sea, envía una única consulta a la base de datos actualmente activa en el servidor. O sea, ¿a cuál? A la que va a seleccionar aquí. Sí selecciona la base de datos clínica, que es con la que estamos trabajando. Entonces si vengo aquí, entonces MySQL Connect dice que hace esto, y pues de la documentación oficial se los pongo allí. El MySQL query, y se los pongo aquí, y el MySQL selectdb, que si no había necesidad de ir a profundidad, porque pues selecciona una base de datos.
Ahí tenemos la función de conectar. Ahí les guardo. Siempre es bueno que estén revisando la documentación oficial, que ningún youtuber o ningún profesor tiene la última palabra, ni todo está escrito, ni todo está escrito por él, porque es mejor cerciorarse, revisar la documentación oficial y estar uno mismo 100% seguro. Prosigo entonces con mi código fuente de mi base de mi clase médico, y ya realizo a través de la variable resultado de la función MySQL query, le paso una única consulta que está en mi función SQL. O sea, todo esto se lo paso a través de esta variable, a través de la función conectar, de la clase conectar del método com. O sea, a través de conectar con el método con, que se escribe de esta manera, con un doble dos puntos. La función se realiza. Y aquí le pregunto a través del MySQL nonrooms, o sea, que le estoy diciendo que es MySQL nonrooms, y me dice que obtiene el número de filas de un conjunto de resultados. Entonces, yo que le estoy diciendo que si MySQL nonrooms de la consulta que viene a través de la variable resultado es totalmente igual a 0, es que, o sea, que no encontró ninguno, entonces le digo que los datos ingresados al sistema no existen en nuestro sistema. Entonces le estoy diciendo a través de un pequeño alert JavaScript, o sea, un script tipo text JavaScript. Pongo un alert, o sea, un mensajito en la pantalla, una alerta de pantalla diciéndole que los datos no están, y a través de un windows.location lo envío nuevamente a intentar ingresar al formulario, porque en este index.php tengo mi formulario de ingreso. Este es un windows.location para que vaya direccionado a donde yo quiera. O sea, yo lo pude haber mandado a cualquier otra página sin ningún problema. Digo, si no, o sea, si no, ¿qué? Si no tiene 0 como resultado, yo lo pude haber comenzado al revés. Puede haber dicho si su resultado es igual o mayor que 1. O sea, si encontró 1 o más registros, entonces haga esto, y si no, entonces haga el anterior, o sea, haga este. Pero pues este lo decidí iniciar así, y le digo, vea, por allá en la variable res, o sea, en esta variable, que esta versión es muy amable y me dice que esta variable está aquí, aquí y aquí. Entonces, en esta variable res tengo el resultado de la consulta, pero yo quiero que ese resultado se vea como un arreglo. Ahorita lo miramos, ahorita lo imprimimos, el arreglo en pantalla, y le digo, esa variable creo que sea como un arreglo, pero que me lo almacene en esta otra variable. Entonces voy a imprimir mi arreglo con un print-r de la variable rec. Lo voy a imprimir aquí, y aquí mismo voy a detener mi código,
y a intentar entrar. A intentar entrar. A intentar entrar hasta aquí. Entonces voy al formulario, vuelvo y lo refresco, vuelvo a intentar entrar y tengo que este es el arreglo que me trae con la consulta de la variable res, que quedó guardado en la variable rec. Entonces, como detuve el código aquí, este código que está aquí no se ejecutó. Entonces tengo ya toda la información donde me dice que el ID del médico es el 5, que siendo el 5 su nombre es este, pues el nombre no, en la posición 1 es el nombre, que es el médico, que vuelve y me lo muestra, que en la posición 2 es el ID del especialista, que es el 15, pero me lo muestra dos veces me muestra la misma información, o sea, lo crea de esa manera. Este arreglo lo es creado de esa manera a través de la variable, a través de la función MySQL fetch array, que ese fetch array está aquí, MySQL fetch array, y dice que lo voy a dejárselos aquí, que recupera una fila de resultados como un array asociado a un array numérico o como ambos. Entonces, o como ambos es que me creó los dos, el array numérico y el array con nombre de las columnas que venían de la base de datos. Por eso los datos, cuando me los mostró en pantalla, me los mostró dos veces. Pero pues normalmente esa información no se muestra en pantalla. Este fragmento de código no va. ¿Y qué sigue? Sigue decir que mi session, esta session se crea como un arreglo. Vamos a ver qué dice la documentación oficial. Y dice que session solo no existe. Qué bien. Entonces, las sesiones se crean como arreglos. Y yo creo aquí el inicio de mi sesión como un arreglo. Y la he llamado sesión del médico med. Y le he pasado mi variable rec, que fue donde creé el arreglo. ¿Con qué? Con el ID médico. ¿Por qué? Porque ese lo tengo, aquí tiene que aparecer ID médico, y le he pasado la información, que es el 5, que lo va a venir a mirar aquí en médicos, el 5, Alexander Masco Ruiz Álvarez. Entonces está pasándole este dato a través del arreglo que estoy creando como la sesión. Entonces, las sesiones van a ser arreglos donde van a estar siempre activos dentro de el servidor mientras se esté haciendo uso de la sesión. Cuando las sesiones se quedan inactivas por un periodo de tiempo, se cierran. Creo que el parámetro por defecto son 15 minutos, pero uno puede entrar al Apache y modificarlo y darle un poco más o menos tiempo. Una vez creado la identificación dentro de la sesión abierta,
habiéndole dado nombre y habiéndole pasado un parámetro, yo especialmente siempre uso el identificador único, y porque con este puedo realizar otras consultas. O sea, paso el ID del médico en este caso, o el ID del paciente, o el ID del administrativo, pero no paso su nombre o otra cosa que me pueda generar que no pueda encontrar una igualdad absoluta. Y como este va a ser exclusivo, entonces no voy a tener problema a la hora de encontrar una igualdad. Listo. Estando allí, pues en mi pequeño archivo de index, que ya lo han visto, este pequeño archivo de index que tiene un formulario, tiene un formulario donde inicio mi sesión. O sea, siempre le doy mi session start. Siempre que se trabaje con sesiones, la primera línea es la de session start, donde le paso perdón, este es mi index. A mi index todavía no lo he iniciado sesiones porque ¿por qué? Porque en la primera página no existe una sesión creada. Ya, de ahí para allá, después de la primera, va el session start en todas. Y por lo pronto he pasado un pequeño código HTML con una pequeña función JavaScript que envía el formulario a través de este campo ID y este campo oculto. Paso el usuario y la contraseña, el user y el pass, el usuario y la contraseña, y los ejecuto en esta pequeña función que creé mediante PHP, llamando el método de logueo de la clase médicos del archivo classmedicos.php, y le digo que si existe enviada una variable por el método post que se llame casualmente enviar y que enviar tenga el valor de sí, entonces ejecúteme este código. Y este código, ¿qué me dice? Que va a generar la session start. O sea, va a iniciar la sesión de esta persona que se está intentando loguear dentro de nuestro sistema a través de este formulario. Pero pues no sería todo. Pues ya tenemos prácticamente creado ahí el pequeño sistema de logueo. Y luego lo paso aquí, lo llevo a través de mi clase médico, lo llevo a index 2. Estando en index 2, que es este pequeño archivito, estando en index 2, digo que llamo a mi clase médicos y pregunto que si existe una sesión que se llame med, que la creamos aquí en el clase médico, una sesión med. Si existe esa sesión, entonces déjeme ver la página. Me deja ver la página, por eso traté de llevar la página a su mínima expresión, y me deja ver la página web, me la deja ver. Si no existe la sesión, entonces me lleva otra vez al index y me dice debes loguearte primero para acceder a este contenido. Bueno, vamos a probar. Y lo primero que voy a probar es tratar de entrar a index 2 sin loguearme. Index 2,
index.php, le doy enter y me dice que si yo no estoy logueado no puedo acceder al contenido, o sea que no hay posibilidad de ver el contenido de la página. Pero me llevó a ¿cuál? Me llevó a la que me deja loguearme. Voy a loguearme con este señor, casualmente porque está ahí de primerito, y me dice logueo exitoso. Quiere decir que ya estoy dentro del contenido de index 2. Estoy dentro del contenido de index 2. Si tengo problemas que ni siquiera lo tuve en cuenta y lo coloqué por fuera de la página. Bueno, ahora sí estoy dentro. Ahora sí, logueo exitoso. Logueo exitoso. Pero pues, ¿yo qué gano con loguearme si no estoy en este momento haciendo nada? Bueno, ya loguearme ya es mucho. Entonces voy a crear una pequeña función que me traiga esa información de la agenda respecto de ese médico que se logueó. Y ahora sí me va a tocar loguearme con el médico número 24. Bueno, y para eso voy a hacer apelo de mi ayuda a memorias y voy a traerlo. Y aquí lo tengo ya. Tengo primero que crear la variable nombre. Voy a crear una variable que se llame nombre. Pude haberle puesto cualquier cosa, pero pues le puse nombre. Y la voy a crear como un arreglo, porque ahí voy a traer toda la información del médico. Toda la información del médico. Voy a hacer un select. Voy a hacer un select, pero aquí tengo problemas con este. Voy a hacerlo con los médicos. Select from médicos. Select from médicos, donde el ID del médico sea igual a lo que viene por la variable, sin problema. Ahí está, y ya quedó listo. Entonces procedo a explicar la función. Lo primero que hago es crear la variable nombre como un arreglo que funcione dentro de cualquiera de las funciones que voy a crear en el class médicos, y ahí voy a almacenar los resultados de la consulta. Hago mi consulta SQL, y digo mi consulta SQL es igual a todos los campos de la tabla médicos, donde el ID del médico sea igual al ID que viene por aquí, Entonces ejecuto mi consulta y esa la voy a volver un arreglo, porque puede contener una o dos o tres o cuatro líneas. Ya habíamos hablado de que era el MySQL query, pero aquí tenemos el MySQL fetch assoc. Entonces el MySQL fetch assoc dice que recupera una fila de resultados como un arreglo asociativo. Entonces cada vez que encuentre un registro va a crear un campo, una dimensión más un registro más a mi arreglo. Y cuando termine de recorrer toda la fila de resultados, me va a entregar a través de nombre, de la variable nombre, que es un arreglo con toda la información de la consulta. Pues aquí en este caso sería uno solo. Entonces para este efecto ya tendría ya que solamente entrar al index 2. Y en el index 2, ¿qué voy a hacer de primero? Voy a eliminar esto
ya no lo necesito. Y lo primero que voy a hacer es crear mi variable t, donde voy a traer mi clase, donde voy a crear una va a ser un bueno, y aquí voy a crear mi variable datos, donde voy a traer los datos que están contenidos en t, donde voy a traer el método de saludar al médico, y aquí le voy a pasar la sesión como parámetro de variable. Voy a darle aquí un punto y coma, y vamos a ver si dice algo. Refresco, ahí no tengo errores, que bien. Bueno, miremos a ver si eso es cierto. Pasemos mi variable donde está almacenado el dato y pasémosla por aquí, por aquí, y démosle, y ahora tengo ya la respuesta de mi función saludar al médico. Tengo como un arreglo dentro de la variable dato, mi variable d, y yo quiero que me muestre este, pero pues yo creo que no es suficiente. Yo quiero que vaya a la base de datos, y que me muestre los pacientes que tengo que ver hoy. Entonces voy a crear no debería quedar aquí mismo, pero lo voy a hacer aquí mismo. Pero por lo pronto voy a saludar al médico. Voy a hacer un eco, donde le diga bienvenido médico, y aquí le voy a pasar el nombre. Voy a pasar con concatenación de punto la variable d, en la dimensión en la dimensión dimensión 0, aquí en la dimensión 0, y no sé si estoy cometiendo error. Si estoy cometiendo error, con el 0, pero lo voy a subsanar de una vez y ahí quedó bien. Esto debería de cambiar. Bienvenido médico Alexander Marco Ruiz Álvarez tiene un logueo exitoso. Bueno, lo del logueo exitoso ya lo puedo retirar. Ya lo saludé, ya estoy logueado. Y ya no es necesario entonces tener el logueo exitoso allí. Y ahora voy a crear una pequeña función. La voy a crear en mi clase médico para no llamar a otro.
y la voy a traerle la información de los pacientes que tengo para hoy. Entonces voy a crear otra variable de tipo arreglo que me traiga los pacientes para hoy, y entonces será la variable paciente hoy, la variable paciente hoy, y será muy parecida a esta. Entonces, como muy parecida a esta, voy a robar este mismo código y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Será ver citas hoy, y aquí que voy a pasar el ID del médico. Claro, pero tengo que pasar la variable del ID del médico. Cierro ahí. Claro, y ahora aquí del ID del médico voy a hacer ya un select un poco más complejo. ¿Por qué? Porque estoy trayendo solo el del médico, pero ya la había hecho la consulta ahorita. Creo que me va a tocar reconstruirla porque metí pequeño error de no guardarla, pero ya la voy a reconstruir. Entonces en un segundo la reconstruyo. Entonces tengo que estoy en mi tabla agenda, dije agenda, y voy a decirle que esta tendrá el alias de T1 punto, va a quedar unida con la tabla de pacientes que va a tener el alias de T2, de T2, que va a estar unida con la tabla de, para esta consulta nomás 3 tablitas, la tabla de EPS para saber de qué EPS viene, y entonces ya con esto podría ver las consultas de hoy, que tendrá el alias de T3. Entonces, para que vaya quedando un poco más organizado, lo voy a poner aquí. Listo. ¿Y donde cumpla qué condiciones? La primera condición que debe cumplir es que la tabla 1 en su campo en la tabla 1 en su campo ID paciente sea igual a la tabla 2, igual a la tabla 2, ID paciente. Y además de eso, que sea la tabla 2 ID EPS sea igual a la tabla 3 en el ID EPS. Y además de eso,
donde la tabla 1 sea igual, la tabla 1, su campo ID médico, sea igual al que viene entre comillas sencillas, entre comillas sencillas de la base de datos. Lo voy a pasar para acá y es este. Se elimino este que no me sirve, pongo el punto y coma, paso a la variable que necesito y ahí estoy, allí estoy, allí estoy. Entonces voy a mirar qué tengo para hoy. En el index 2 voy aquí voy a crear mi código PHP y digo que PHP que PHP que PHP aquí voy a usar mi variable da, donde digo que es igual a mi variable de trabajo, donde traigo el método de ver citas, y paso el ID. Y este ID, ¿dónde está? Está aquí en esta variable, se la voy a pasar aquí, pero será el ID médico, creo. Sí, ya no me lo muestra, pero debe llamarse tal cual. Está en médicos, si estoy seguro, tal cual está en médicos y es ID médico, pero no corrente de errores, y ahí está. Entonces ahí lo tengo y imprimamos el arreglo. Print -r, donde paso la variable da y punto y coma y miramos. Se logueo y bienvenido, y hay un error de sintaxis en la 17. Y sí, señor, hay un error de sintaxis en la 17. No lo había visto, que no le había puesto el punto y coma, y allí está. Entonces paso el primer mensaje para que no me quede muy pegado. Voy a colocar un par de BRs aquí. Son BRs de saltos de línea de HTML, entonces para no imprimirlos como PHP. Tengo entonces la bienvenida al médico y traigo entonces ya toda la información de la consulta de los pacientes de hoy. Con un pequeño problema, que me faltó algo en la consulta. Sí, señor. Ahora
ahora sí. Y el array está vacío. Sí, el array está vacío. Tiene toda la razón. El arreglo está vacío. Recuerdan que yo solo creé consultas para el médico 24, entonces debo de loguearme nuevamente. Y luego de loguearme con el médico 24. Los médicos y el 24 era Oliver Herrera. Entonces logueándome ya con el que es, ahora sí voy a tener información. Ahora sí tengo toda la información, tengo todo el arreglo. Aquí lo único que me falta es mostrarlo más ordenado. Que tengo que viene Nicolás Martínez, que viene además de eso César Augusto Pérez. Entonces hay que organizar toda esta información. Esta información quedó en un arreglo, pero muy desordenada. Entonces yo creo que el médico no entiende cuáles son los que van a venir hoy, ni cuál le tocan, ni a qué horas. Entonces para eso vamos a gestionar una pequeña tablita donde se muestra la información un poco más ordenada, y yo voy a apelar a una tabla. Entonces una tablita, archivos, DOM, entonces voy a mi código fuente y voy aquí a crear qué cosa. Voy a insertar una pequeña tabla que tenga una consulta, varias columnas, o sea, columnas, filas solamente 2, y columnas, no sé cuánta información voy a mostrar. Mostremos 6 campos, 6 campos, y vale aceptar. Eso, aquí tengo mi número. Pasemos a la vista de diseñador. Sí, Houston, tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que esto no es de PHP. Entonces, como no es de PHP, tengo que cerrar mi PHP aquí, cerrar mi PHP allí, cerrar mi PHP. Ahora sí ya quedó mejor. Ya me veo mi tablita, que digo que van a ir los números. Aquí digo que va a ir el nombre, aquí digo que va a ir el nombre, aquí digo que va a ir la cédula del paciente. Si lo necesito la cédula, lo voy a mostrarla de todas maneras, pero no me da la cédula.
Voy a mostrar más información, voy a mostrar el teléfono de ese paciente. Voy a hacer, por, por la clase de hoy voy a mostrar la fecha de la cita y voy a mostrar la hora, pero pues debería de caer automáticamente eh, por el código debería caer automáticamente el resultado. Entonces voy a borrar este. Bueno, voy a colocar mi ciclo for, lo voy a iniciar en la parte de arriba de esta línea de registros y lo voy a cerrar por debajo de esta línea de esta fila de registros. Lo voy a cerrar por debajo de esta fila de registros. Entonces procedo a cerrarlo. Aquí quedó cerrado mi corchete. Aquí lo abro, aquí lo cierro, aquí lo cierro. Entonces quiere decir que este código se va a repetir cuantas veces filas haya. O sea, si aquí va a tener números de filas. Entonces vamos a irlo ejecutando despacio. Y vamos a ir mirando. Allí se creó. Entonces, porque era bueno crearlo aquí y que se viera en blanco. Perdónenme un momento. Y que se viera en blanco. ¿Por qué? Porque quiere decir que el ciclo for se creó, y se creó ¿con qué? Con el size of, o sea, con el tamaño de salida, el tamaño más grande de salida del arreglo. O sea, cuantos registros contenga o dimensiones contenga el arreglo da de la variable dato, se me van a crear registros, sí, filas de esta tabla. Pues porque yo solamente creé una tablita, una sola fila. Y aquí que voy a colocar, pues para no reemplazar todo eso tan feo, colocar aquí numeritos que me sea más fácil reemplazarlos. Y pues me voy a apelar a esto. Y sí, señor, esto está malo, tiene toda la razón. Pues yo lo borro y queda bueno. Y aquí que voy a colocar mi eco. ¿Y que voy a proyectar? Voy a proyectar mi variable de A. Recuerden que es un arreglo. Entonces mi variable de A o dato, que es un arreglo, y que este arreglo es de dos dimensiones, que en la dimensión 1 va mi variable i, y que en la dimensión 2 va el que yo quiero, el número será el número del registro del perdón, aquí solamente debería haber colocado mi variable i, porque aquí solo quiero proyectar mi número de registro,
mi número de registro, y como mi número de registro viene con el 0, entonces ahí voy a tener un problema. Voy a decir que mi variable e va a ser igual a mi variable i, a lo que traiga mi variable i, o va a ser igual a mi variable e más 1, y esa será la que voy a imprimir aquí. Y aquí voy a imprimir el paciente. Aquí voy a imprimir el paciente. El paciente tiene nombre. Paciente no se llama paciente, sino que tiene nombre. Aquí pongo nombre, pero esto debe ir entre comillas dobles, y este será el código para mi segunda línea. Entonces lo elimino de esta, pongo en esta, pero también lo pongo en esta, y aquí pongo mi variable e. Miremos a ver si eso es cierto. Muy bien, pero tengo problemas. Houston, tenemos un problema. Córralo, corramos por allá. Bueno, miremos allí que el primero es César Augusto Pérez, Nicolás Martínez, viene dos veces Nicolás Martínez, pero eso obedece a que en la base de datos, en la base de datos de pacientes, no hay dos Nicolás Martínez. Entonces en la agenda agendé dos veces a Nicolás Martínez, una vez aquí y otra vez aquí. Entonces debo de desagendar a Nicolás Martínez y editar la línea del paciente y colocar el paciente 7, guardarlo y ahora sí actualizarlo, y ya tengo aquí otro, y tengo un error en la línea 33 en el index 2, un error en la línea 33, que era donde estaba trabajando este. Es por esto, porque no declaré la variable. Esta es igual a 0, y ahora sí tengo el registro 1, 2, 3, 4, que hoy van a venir 4 pacientes. No tengo ni la cédula, ni el teléfono, ni... pero ¿qué otros datos venían? Para mirar a ver si más bien los cambio. ¿Qué otros datos venían? Entonces estaban viniendo, venía de el ID agenda, el ID paciente, el convenio, venía la fecha sí venía, entonces se llamaba fecha, el campo de llama fecha, y viene siendo cédula, teléfono, fecha, ahí está la fecha, pequeño problema de espacio,
Ahí va mejorando. Listo, ahora también tenemos la hora, sí, el teléfono. Entonces aquí tenemos la fecha. Aquí va el teléfono. Teléfono, llama teléfono. Teléfono. Y cédula. Cédula. Y ahí los tengo todos los campos. Ahora dejo de ver el arreglo en pantalla. Y allí los tengo. No me gustó que no vi la hora. Ah, ya. Me quedo pendiente. Ahí está. Entonces tengo que uno ir a las 12:30, uno a la 1, uno a las... y cada 30 minutos, pues de esa manera los guardé en la base de datos. En todo caso, que yo loguee a un médico diferente, no voy a tener el resultado. Voy a entrar al index. O sea, aquí tengo el resultado con este médico, pero toda vez que yo entre con otro, el resultado va a ser 0 y no me va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque a este médico no le ha asignado ni una sola cita. Entonces, ya que toda vez que los se fue a ¿qué médico fue? A Oliver Herrera, que le asigné las consultas, allí están. Entonces de esta manera voy como depurando la información que le voy a entregar a cada uno, y solamente a este médico le entrego las citas asignadas para él. Luego las puedo asignar un poco más complejas por fecha y dentro del rango de horas asignadas a su lugar de trabajo. Pues creo que con esto sería todo por hoy. Que tengan un buen descanso, que la pasen bien y que cualquier inquietud ya saben cómo localizarme. Espero les haya sido instructivo este video para el día de hoy. Y pues nada, manos al código y hacerle que esto es de trabajar exhaustivamente.